Continuamos hoy capítulo 12, Apocalipsis. Rápidamente, recordamos que anoche vimos del versículo 1 al 5, en el cual encontrábamos a Israel, la nación de Israel, en representación de una mujer, que empieza a sufrir la confrontación de parte de la serpiente antigua, de Satanás. Y se nos revelan entonces cosas que han ocurrido en el cielo. Nos dice que Satanás arrastró a una serie de compañeros de ministerio allá arriba, y son los que en este momento mantienen la guerra espiritual en todo el mundo. Pasamos entonces al versículo 6, que nos dice: la mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar que Dios había preparado para ser alimentada allí durante 1260 días. Apocalipsis capítulo 12 también, versículo 14, nos amplía esta información. Dice: pero le fueron dadas a la mujer 2 alas de gran águila para volar de la presencia de la serpiente al desierto, a su lugar donde recibe alimento por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Son dos versículos paralelos en los que se nos muestra a Israel siendo acosada por Satanás y huyendo a un desierto que puede ser literal o puede ser espiritual. Es decir, un sitio apartado en el cual no hay mucho contacto entre ese Israel y el mundo, y mucho menos con el propio diablo. Satanás también queda aislado del contacto con Israel, siendo protegido por un periodo que se define de dos maneras diferentes. En el versículo 6 se habla de días, 1260, y en el versículo 14 se habla de tiempos, y dice un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Es decir, si esto es un año, entonces un año, al menos 2 años, cuando habla de plural, y uno serían 3, y la mitad de un tiempo, 3 años y medio. Sabemos que la mitad de la tribulación, o sea, la gran tribulación, va a durar la mitad de una semana de años. Este versículo nos muestra que vienen cosas muy fuertes para Israel. Ya estamos empezando a ver los anticipos. Estamos viendo que Israel no es que esté propiamente siendo castigado como se puede pensar inicialmente. Sí, claro, parte de todo esto es disciplina. Pero el trato que el Señor le está dando a Israel, lo que está buscando es que ese Israel se convierta al Señor. Por esa razón, Él lo lleva a un lugar de preservación, el desierto. Allí lo va a cuidar y Él lo va a sustentar. Sin embargo, las guerras van a rondar muy de cerca a todo Israel y a Jerusalén en especial. Y la ciudad de Jerusalén va a ser asediada, va a ser sitiada y va a ser asolada nuevamente, como lo fue en el año 60. Son cosas muy dolorosas y terribles, pero de alguna manera, desde el punto de vista de Dios, son necesarias para la conversión de los corazones duros de un pueblo que no ha querido aceptar al Mesías, al Salvador. Apocalipsis 12:7. Estalló entonces una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles pelearon contra el dragón, y el dragón y sus ángeles pelearon. Se nos pinta aquí un cuadro en el cual vemos dos combatientes, dos ejércitos combatientes. El general de uno es el ángel Miguel, o el arcángel Miguel, con sus tropas y sus ángeles, y el general del otro es el dragón, o sea, el Satanás, con sus ángeles satánicos,
peleando unos con otros. Y no sé si alcanzamos a visualizar esto en el cielo. ¿Cuándo sería? Pues no hay una fecha específica en la escritura, pero recordamos el pasaje donde se nos decía que había visto caer una estrella a la cual se le fue dada la llave del abismo, y esa estrella abrió la puerta del abismo. Y entonces, según ese versículo, podríamos sacar en conclusión que esta batalla, lo más probable es que se dé en la mitad de la tribulación. Pero para nosotros lo que importa es la palabra que está en Efesios 6:12, que ayer adelantamos un poco, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra autoridades, contra los gobernantes de estas tinieblas, contra espíritus de maldad en los lugares celestiales. Es decir, el cristiano maduro sabe que ya no pelea con seres humanos, porque sabe que los incrédulos y los tibios son manejados por Satanás a nivel de pensamientos y de emociones. Entonces lo que hace el cristiano maduro es que inmediatamente empieza a orar, a pedirle al Señor la protección contra Satanás, y él por su parte se pone la armadura de Dios para poder vencer el día malo, dice Efesios. La guerra que nosotros libramos como creyentes es contra un mundo invisible. Por tanto, de nada nos sirve ponernos a pelear con seres humanos. Si alguien viene contra nosotros, es la peor estrategia que podemos tener, porque Satanás termina riéndose y nosotros no ganamos nada. En cambio, si nos vamos con la parte espiritual, la victoria está garantizada. Pero algunos me dirán, pero luego David no cogió unas piedras y con ellas fue que venció al gigante Goliat. Y yo les digo, si miramos un solo versículo, es probable que esa sea la conclusión más lógica. Pero si miramos toda la historia de David y el libro de los Salmos, vamos a ver que David era muy entendido de la parte espiritual y sabía que había un enemigo al cual había que vencer, no solamente con piedras. Lo que ocurre es que en el mundo espiritual se da primero la batalla, que después se materializa en este mundo. Entonces, si ya he ganado, si hemos vencido en la batalla espiritual contra Satanás y sus huestes, la parte material o física se va a dar en consecuencia. Es decir, yo primero oro, clamo, gimo, intercedo, y después hago lo que tengo que hacer aquí. Y entonces vendrá la sonrisa de la victoria. Pero eso requiere madurez, porque el cristiano inmaduro siempre se va a guiar por las emociones y por consiguiente va a terminar peleando con otros seres humanos y se va a dar cuenta más tarde o más temprano que eso es tiempo perdido. Apocalipsis 12:8, refiriéndose a la pelea de los ángeles, dice: pero no prevalecieron los ángeles satánicos, ni fue hallado más el lugar de ellos en el cielo. No prevalecieron. Grabémonos con fuerza, con fuego esa palabra. Satanás no puede prevalecer en la vida del creyente, porque el que mora en el corazón del creyente es el propio Dios en la forma del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. Además, Mateo 16:18 dice: mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, del infierno, no prevalecerán contra ella, contra la iglesia. La iglesia unida, la iglesia fiel y obediente,
va a vencer siempre, aunque se vengan todos los demonios del infierno. La victoria final está garantizada, aunque haya pequeñas batallas, a veces muy duras y a veces perdidas, pequeñas. Pero la guerra final la va a ganar el equipo del Señor. Apocalipsis 12:9. Bueno, ustedes me dirán, pero si esto es una verdad elemental, ¿por qué lo repite? Y les digo, hermanos, porque esto se nos olvida. Cuando estamos en medio del fragor de una batalla, del ruido de una batalla, a veces creemos que la carga es demasiado grande. Pero el Señor siempre nos recuerda a través de su palabra esta promesa: nada prevalecerá contra la verdadera iglesia del Señor. No lo olviden. Apocalipsis 12:9. Fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Otra cosa que se olvida frecuentemente. Continúa. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados junto con él. Aquí está el versículo de Apocalipsis 9:1 que yo les decía con respecto a que el quinto ángel tocó la trompeta y vi que una estrella había caído del cielo a la tierra y le fue dada la llave del pozo del abismo. Es decir, si conocemos la palabra, si hemos leído Isaías y Ezequiel y Apocalipsis, sabemos que Satanás, que se llamaba Lucifer, estaba como ángel ministrador en la presencia de Dios, que se rebeló contra él, que fue expulsado en un tiempo después de que siguió teniendo acceso al cielo. En un tiempo X que no conocemos, fue expulsado del tercer cielo donde mora Dios y empezó a habitar en la atmósfera y en el espacio entre los planetas, lo que se llama el segundo cielo. Pero ahora, en este versículo se nos muestra que es expulsado ahora hacia la tierra. Ya no tiene más acceso al cielo de Dios, ni tampoco al segundo cielo. Viene acá, y esto nos es revelado para que entendamos que si esta palabra de 1 de Juan 5:19 es actual y vital, y nos dice, sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno, por lo que yo decía ayer, que no existían entonces fundaciones no cristianas, buenas aparentemente, legítimamente buenas, sino que en el fondo había otros intereses, que no existían personas que no fueran creyentes del Señor Jesucristo, que fueran promotores de lo bueno, porque el mundo entero está controlado por el maligno, aquellos esclavos que tiene Satanás en la tierra, que son los que no creen en el poder salvador del Señor Jesucristo. Y si esa palabra, decía yo, es vital y actual para ahora, ¿cómo será cuando Satanás sea arrojado a la tierra? Antes decía, el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, ¿qué va a pasar? Que en la tribulación, diablos y demonios van a convivir con los hombres, día con día. Y eso va a ser terrible. Es lo más seguro que entonces esto sea nombrado como que hubo una invasión alienígena sobre la Tierra, que finalmente los visitantes de otras galaxias llegaron a la Tierra y ahora están cohabitando con el ser humano. Pero en realidad van a ser estos demonios que fueron expulsados de arriba hacia abajo. Pero la derrota de Satanás está garantizada. Vamos a ver que él va perdiendo terreno cada vez más y más. Apocalipsis 12:10 dice, oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha llegado la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Miren cómo habla Dios, miren cómo hablan los ángeles, miren cómo habla el mundo espiritual de la luz. Está hablando en presente algo que es en futuro cercano,
Quedan 3 años y medio para que en el mundo terrenal se materialice el reinado de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Y sin embargo, en el cielo se está declarando. Yo no estoy aquí defendiendo la declaración positiva que predican algunas iglesias. Lo que estoy diciendo es que nuestro hablar debe ser en fe. Porque continúa el versículo diciendo, porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Aquí empezamos con el comienzo del fin. Satanás por la tierra ya no tiene acceso al cielo, entonces ya no acusa más a los seres humanos, que ese era su pasatiempo favorito, que fue lo que hizo con Job en el primer capítulo. ¿De dónde viene Satanás? Entonces Satanás le dice, de rondar la tierra. Y Dios le dice, ¿has visto a mi siervo Job? Y Satanás le dice, sí, pero es que si tú le quitas tu protección, entonces Satanás te va a blasfemar. Esa es la acusación continua de Satanás contra todos nosotros. Aquí, entonces, cuando es Satanás arrojado a la tierra, recibe un golpe de muerte. Sin embargo, es sabido entre aquellos que matan serpientes, que cuando una serpiente es herida de muerte, empieza a dar coletazos a derecha y a izquierda, y se vuelve hasta peligroso, la serpiente agonizante. Si es una serpiente muy grande y queda en el camino de un latigazo de esos, puede provocar un daño grande. Eso es lo que pasa con Satanás. Ya fue vencido, pero está dando coletazos de muerte. Y es lo que pasa en la tribulación. Por eso se va a ver todo el poder de Satanás desatado. Terrible. Esto parece una historia de ficción o de terror, pero es mucho más allá en calidad y en argumento de lo que puede ser cualquier invención humana. Porque al final viene la victoria de los justos. Dice Apocalipsis 12:11, y ellos lo han vencido por causa de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, porque no amaron sus vidas hasta la muerte. El golpe crítico a Satanás vino cuando el Cordero, Jesucristo, derramó su sangre por nuestros pecados. Pero la victoria se gana también con el sacrificio, no solo de Cristo, sino de todo aquel que cree en Él. Los sacrificios que hacemos por nuestra fe en Él, el ser leales, el ser fieles a Él, el estar comprometidos, el leer la palabra aunque no tengamos deseos ni alientos, el orar por otras personas que de pronto hasta no nos caen del todo bien. Son sacrificios, hermanos. Y esos son los sacrificios que fortalecen nuestra fe. Cuando una persona te agrede y tú callas. Cuando hay una situación injusta y tú clamas y esperas el tiempo de Dios. Esos son sacrificios dolorosos para la carne. Pero esos sacrificios son el resultado de la fe en Cristo. Una aclaración con respecto a esto: al enfrentarnos a Satanás, no debemos temerle, sino servir con lealtad a Cristo, llenándonos de Él, que es quien trae la victoria sobre todos los enemigos suyos, porque son finalmente de Él. Entonces, en este versículo se nos dice que son dos cosas importantes. Mire, no una, son dos: la salvación y la vida de testimonio de estos mártires. Y es el ejemplo para nosotros. Tenemos que confiar en la salvación del Señor Jesucristo, pero en gratitud a esa salvación, nuestra vida tiene que ser de santidad. Y si estos mártires de la tribulación dieron este testimonio, nosotros que no tenemos esas luchas tan grandes como las van a tener ellos, porque tenemos la conciencia de lo que se viene en la tribulación, porque finalmente decidimos hacer el compromiso con el Señor y decirles: santifícanos, Señor,
para que tú nos lleves, porque no queremos la tibieza ahora para después tener que morir por ti. Entonces, ¿dónde está nuestra lealtad en este momento? Apocalipsis 12:12. Por eso, alégrense, oh cielos, y los que habitan en ellos. Ya sabemos, ¿cierto? Ustedes, nosotros, somos ciudadanos del cielo. Pero, dice, ay de la tierra y del mar, de los moradores de ella. Porque el diablo ha descendido a ustedes, ¿a quiénes? A los que habitan en la tierra. Y tiene grande ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Aquí se va a ver algo que quizás no se ha entendido, y es que muchos piensan que andar con Satanás es ganar poder y ganar muchas cosas grandes. Y por eso estamos viendo un avivamiento del satanismo. Pero Satanás no es leal a nadie, y él va a coger a sus propios esclavos y los va también a llevar a grande angustia, dice. La derrota del diablo causa regocijo en el pueblo de Dios, pero produce angustia entre la gente del mundo. Por eso dice, tribulación como no la ha habido ni la habrá. Estas malas obras de Satanás solo tienen un poco de tiempo, no más que 3 años y medio. Apocalipsis 12:13. Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Se refiere a la persecución que montó Herodes al Señor Jesucristo y después a la persecución a Israel. Pero miren lo que está pasando aquí. Podemos hacer una referencia cruzada que ustedes no van a encontrar fácilmente en casi ninguna Biblia. Este versículo nos recuerda un salmo profético que está esperando cumplirse, que ya hemos hablado aquí, que es el 83, Salmo 83. Vamos a leer no todo, sino del versículo 1 al 8. ¿Qué es este Salmo 83? Es el cumplimiento de esta palabra que dice que el diablo persiguió a la mujer que había dado a luz el hijo varón. En este momento el diablo está persiguiendo a Israel. Y en este momento se están levantando los enemigos de Israel. Es por eso que es tan crítico que el cristiano entienda los tiempos que están pasando, para que en vez de caerle a Israel y criticarlo por la guerra que está llevando a cabo, entienda que lo que está pasando es que se está cumpliendo la palabra profética. Dice el Salmo 83, versículo 1, cántico, Salmo de Asaf. Oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni permanezcas inmóvil, porque he aquí que rugen tus enemigos, y los que te aborrecen han levantado la cabeza. Claro, los enemigos son contra Dios. Pero miren, versículo 3, contra tu pueblo, o sea Israel, han consultado astutamente, han entrado en consejo contra tus protegidos. Ustedes pueden ver en las noticias lo que está pasando alrededor de Israel. Han dicho, vengan y destruyámoslo de modo que dejen de ser una nación y no haya más memoria del nombre de Israel. Este Salmo 83 lo estudiamos no profundamente hace unos cuantos meses. Estoy seguro que casi ninguno de nosotros entendió completamente la cuestión. Hoy es mucho más fácil de entender. Este salmo está describiendo lo que está pasando, pero aún así todavía no se está cumpliendo en su totalidad, porque la enumeración de los pueblos que se levantan contra Israel en este salmo es impresionante y es mucho más amplia de lo que está ocurriendo actualmente. Miren lo que dice a continuación, versículo 5. Han conspirado juntos, de común acuerdo han hecho pacto contra ti, contra el pueblo de Israel y contra Dios. Las tiendas de Edom, 1, Ismaelitas, 2, Moab, 3, Hagrianos o Agarenos, 4, Biblos, 5, Amón, 6, Amalek, 7,
Los filisteos con los habitantes de Tiro, 8 y 9. También los asirios, 10. Se han juntado con ellos y sirven de brazo a los hijos de Lot, 11. Aquí hay por lo menos 10 a 12 pueblos descritos, levantados todos juntos contra la nación de Israel y combatiéndolo por diferentes frentes. Pero si recordamos lo que vimos al principio hoy, veremos que Israel es llevado a un sitio de protección donde es sustentado. Entonces ya sabemos el cumplimiento del Salmo 83. Viene una guerra grande alrededor de Israel. Israel termina victorioso, termina dándole la gloria a Dios y venciendo a todos estos enemigos. Empieza la tribulación y entonces viene la persecución más adelante del anticristo directamente sobre Israel. Israel es llevado al desierto para ser protegido de esa nueva confrontación y finalmente es llevado al milenio aquellos de entre los judíos que acepten a Jesucristo como su Mesías y Salvador. Y el pueblo de Israel finalmente logra tener la paz que tanto anhelaba y que tan esquiva le había sido durante todos estos miles de años por causa del ataque de Satanás a Israel y también pues por causa de la rebelión de Israel contra Dios. Mire cómo leer Apocalipsis nos aclara las cosas que están ocurriendo. Por eso los invito a que se hagan verdaderamente amigos del libro de Apocalipsis y lo lean varias veces. Apocalipsis 12:14. Pero le fueron dadas a la mujer 2 alas de gran águila para volar de la presencia de la serpiente al desierto, ya lo vimos, a su lugar donde reciben alimento por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Ese desierto puede ser, como dije, literalmente algún sitio en el desierto. Algunos dicen que hay una ciudad que puede ser el albergue. Es una ciudad famosa por una película. Se llama Petra. La ciudad es una ciudad construida directamente en la roca de una montaña, en un cañón que la protege en su entrada y salida. Pero si no fuera un sitio físico, en todo caso es un sitio espiritual en el cual ni el dragón ni los pueblos enemigos van a poder alcanzar a hacerle mucho daño. Porque Israel tiene que pasar para cumplimiento de las promesas de Dios al reino milenial. Un remanente de Israel va a ser salvo al final, según Romanos. Apocalipsis 12:15. Tras la mujer, la serpiente echó de su boca agua como un río para que ella fuese arrastrada por el torrente. Ahora el ataque es de otra forma. Versículo 16, pero la tierra ayudó a la mujer y la tierra abrió su boca y tragó por completo el río que el dragón había echado de su boca. Les dije que había mucho simbolismo en este pasaje y que tenía que ser explicado con la palabra de Dios. Por eso, Apocalipsis 17:15 dice, y él me dice, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos y muchedumbres y naciones y lenguas. Conforme a este pasaje, el río que sale de la boca de la serpiente podría ser una multitud de naciones, de lenguas que van a perseguir otra vez a Israel. Pero acuérdense que es preservado. Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue para hacer guerra contra los demás descendientes de ella, quienes guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Bueno, ahora aquí en este versículo, Satanás cambia de frente. No pudo vencer a Israel.
Entonces ahora en la tribulación se va a perseguir a los descendientes. ¿Quiénes son? Pues sabemos que Israel dio a luz a Cristo y de Cristo vienen los cristianos. Pues ni más ni menos. Esta es la persecución final contra la iglesia, de parte de Satanás. Y Satanás aliado, pues es el padre del anticristo. Ustedes se pueden imaginar la calidad de persecución que va a haber. Satanás les va a hacer guerra continuamente a todos los que creen y a todos los que viven de acuerdo con la palabra de Dios y con el Evangelio. Es la persecución final de los inicios que estamos teniendo en estos momentos. Hay una noticia de ayer, y es que todo, si es oficial, parece indicar que en Estados Unidos se está prohibiendo a partir de la fecha la lectura del Nuevo Testamento por ser, según ellos, un libro antijudío, antisionista. Es un golpe de la mente maquiavélica de Satanás, con el propósito dizque de defender a los judíos. Entonces ahora el Nuevo Testamento cae en desgracia. El propósito final es que la Biblia quede por el piso. Pero eso es un punto más de persecución. ¿Dónde fue la noticia, mis hermanos? En uno de los países más cristianos del siglo XX y XXI. Allí está prohibiéndose el libro por excelencia del cristiano. No se extrañen que en países como el nuestro empiecen entonces a copiarse en otros aspectos o en el mismo. Amen la palabra de Dios, grábensela, estúdienla, porque quizás llegue el tiempo, como les pasó a muchos creyentes en Rusia, que solamente se podían reunir cuando tenían una que otra página dispersa de la Biblia, que tenían que despedazarlas para poderlas guardar, o si no, tenían que hacer reuniones de memoria. Lo que se viene es muy fuerte para todo el mundo, y estamos viendo cómo aumentan los dolores de parto y cómo las señales de todo el libro de Apocalipsis con respecto a la gran tribulación está dándose en pequeño ahora, y va a ir aumentando a medida que pasa el tiempo. Si ustedes miran, cada año ha sido más duro y más duro y más duro. Entonces, mis hermanos, compromiso con Dios. El Señor nos decía ayer, más santidad, más oración, menos pérdida de tiempo, menos cosas que distraigan y más concentración en la vida eterna. Amén y amén.